Muy buenos días, tutor y compañeros. Mi nombre es Mario Ciniegas. En esta oportunidad quiero darles a conocer eh, mi aporte individual al trabajo colaborativo de instrumentación médica, que consiste en la elaboración de un termómetro digital según cumpliendo las condiciones de la guía integrada del trabajo colaborativo. Aquí tenemos la guía integrada. Vamos a ver los puntos relevantes, a tener en cuenta para el diseño de nuestro circuito. Dice que debe tener una temperatura mínima de 32 grados centígrados y a la cual le voy a asignar yo un voltaje de excitación del sensor de temperatura de 0 voltios, una temperatura máxima de 42 grados centígrados y a la cual se le asignará su voltaje respectivo de 5. Y aquí tenemos tres condiciones. Si la temperatura es mayor a 36 y menor a 38, en el display debe aparecer normal y encender el LED verde. Si la temperatura es menor a 36, en el display debe aparecer hipotermia, encenderse y apagarse el LED amarillo 2 veces por segundo y activarse un zumbador. De igual forma, si la temperatura es mayor a 38, el letrero debe ser hipotermia. Un LED rojo se prende y se apaga 2 veces por segundo y se activa también el zumbador. Este es el diseño de mi circuito. Por aquí tengo mi PIC con el que yo he trabajado, con el 16F877A. En esta parte tengo el oscilador de 4 MHz. En esta parte derecha están conectados los 3 LEDs, el verde, el amarillo y el rojo, dependiendo del caso. El buzzer también. Mi display 16x2 LCD, donde van a aparecer en el primer renglón los datos del valor de la temperatura y en el segundo renglón el mensaje que queremos que aparezca. Esta es la parte más importante del circuito. Aquí tengo un sensor de temperatura de tipo analógico que diseñé muy sencillo con un divisor de voltaje. Aquí tengo una resistencia variable con la cual yo asemejo el comportamiento de un termistor. Inicialmente quise trabajar con el sensor tradicional que todo el mundo trabaja este tipo de circuitos, que es el LM35, pero en este circuito, en este Proteus, es muy difícil el tema de cuadrar el LM35 porque no le podemos cuadrar los rangos de tal forma que se cumpla esta condición exactamente, que el circuito trabaje solamente entre 32 y 42 grados y el equivalente a 0 a 5 voltios. Por tanto, lo diseñé en términos generales con un divisor de voltaje. Aquí tenemos un voltímetro para que observemos que los rangos sí se cumplen entre 0 y 5 voltios. Por aquí tengo el diseño de la programación para ese microcontrolador. Básicamente, en esta parte lo que hago es llamar le digo al microcontrolador que me genere la conversión análogo digital. Por esta parte arranco el algoritmo para el LCD y le digo que me aparezca un letrerito de temperatura. Por aquí hago mi ciclo infinito y por aquí defino un par de vectores, el temperatura 1 y el temperatura. Mucho cuidado en esto. Defino que el vector temperatura 1 es un vector flotante y que va a tener contenida la información de la digitalización de la información. Y dice que este vector hay que dividirlo entre 102.3. ¿Por qué razón? Resulta de que si yo emito un pulso entre 0 y 5 voltios, el microcontrolador automáticamente me va a asignar un dato digital, pero este dato digital no corresponde al rango entre 32 grados y 42 grados. Entonces yo lo que hago acá es haciendo una simple regla de 3, sé que debo dividirlo entre 102.3. La temperatura máxima, digamos el dato máximo que me arrojaba en 5 voltios, dejándolo lineal como lo hace por defecto,
me daba un valor de 1023. Entonces 1023 dividido entre 42 me da 102.3. Sin embargo, caso contrario, al bajar el voltaje a cero, tenía obviamente el número 0 en el display y necesitaba yo definir el rango mínimo, que son 32 grados. Por tanto, definí aquí mi segundo vector, que se llama temperatura, que es temperatura 1, que en el caso menor es 0 grados, más 32. Entonces aquí ya tengo definido. Con esto defino yo acá el mínimo y con esto defino yo acá el máximo. Entonces con eso garantizamos que mi circuito va a funcionar siempre en el rango de temperatura de entre las 32 y los 42 grados, y a eso le hemos asociado unos valores de entrada de voltaje de entre 0 y 5 voltios. Por acá tenemos, bueno, y entonces aquí le digo que al LCD que imprima el valor de los grados, del vector temperatura. Entonces este porcentaje F me llama el valor del vector de temperatura y que al lado le ponga la palabrita grados. Entonces aquí defino 4 if. Cuando la temperatura es menos de 36, por aquí me va a manejar unas salidas altas o bajas dependiendo del caso, de cuál caso, de los LEDs que necesito que prendan y del buzzer. Todo esto dependiendo de lo que diga la guía de trabajo colaborativo. Por aquí está para menos de 36, letrero hipotermia. Para entre 36 y 38 la temperatura está normal. Hago lo mismo, defino todas estas salidas. Y para la temperatura mayor a 38 habemos hipertermia. Y igual manejamos las salidas de la misma forma. Al compilar el circuito nos da un archivo hexadecimal que se llama control de temperatura. Lo cargamos aquí en el microcontrolador y vemos que, voy a quitar aquí mis manos libres, miramos que el LED amarillo enciende y el buzzer está sonando, no sé si lo alcancen a escuchar, punto 19 grados. Vamos a subirlo hasta 36 a ver qué sube, a ver qué pasa. Vamos. Perfecto. Entonces observamos que el buzzer se ha silenciado, el LED verde empieza a encenderse y tenemos 36.12 grados, temperatura normal. De igual forma vamos a subirlo, vamos a subir el voltaje. Por favor observemos en este voltímetro que tengo aquí conectado el rango de voltaje de mi sensor de temperatura. Entonces, bueno, vamos a llegar a 38 grados. ¿Qué pasa cuando mi sensor pasa de 38 grados? Se activa el LED rojo y sonar nuevamente. Tenemos aquí el letrero 38.1 grados, hipotermia. Bajémosle para que no se haga molesto el sonido. Démosle en normal. Quiero mostrarles otra cosa que se me había olvidado comentarles. Por aquí estoy definiendo un delay en los if de 500 milisegundos, o sea, de medio segundo, que es para cumplir con esta condición de la guía de trabajo colaborativo. Debe prenderse y apagarse los LEDs 2 veces por segundo. Entonces con este delay lo prendemos y lo apagamos 2 veces por segundo. Una última comprobación que quiero hacerles. Silenciemos el buzzer. Una última comprobación que quiero realizarles es indicarles que mi circuito cumple con los límites tanto de voltaje por encima 5 voltios, asocia 42 grados, y por debajo 0 voltios, 32 grados. Perfecto. Hemos comprobado que mi circuito funciona y que cumple todo lo que establece la guía de trabajo colaborativo. Muy buenos días y hasta una nueva oportunidad.